Buenos días. Comparezco para dar cuenta de la situación actual de la pandemia en la región junto al portavoz del Comité Técnico COVID, como saben, Jaime Pérez. Nos adentramos en el mes de julio en un escenario nacional en el que hemos visto cómo se han disparado los casos detectados y en donde, una vez más, hemos tenido que tomar la iniciativa para poner freno a este incremento ante la impasividad del Gobierno nacional. El pasado sábado entraban en vigor medidas de choque para frenar este aumento, adaptadas y adoptadas en aquellos ámbitos en los que se ha originado la mayoría de los brotes estas dos últimas semanas: el ocio nocturno y las celebraciones y fiestas privadas. Según el último informe semanal del Servicio de Epidemiología, en el ámbito del ocio se concentra el 41,1% de los casos y en el socio familiar un 39,5%. Es decir, son la causa de más de un 80% de los contagios detectados en los últimos 14 días. Este incremento de casos ha hecho que la tasa media regional se haya duplicado en esta última semana, pasando de una tasa de 52,7 el pasado lunes a una actual de 106,2 casos a los 7 días y de 158,9 casos por cada 100.000 habitantes a los 14 días. Una incidencia que está repercutiendo en la presión asistencial de nuestros hospitales y además está suponiendo una presión adicional de trabajo para nuestra atención primaria. Especial incidencia está teniendo en el colectivo de los más jóvenes. En la última semana, y según el informe semanal, el tramo entre 15 y 29 años aglutina al 53,7% de los casos detectados, con un total de 435 casos. Tenemos que hacer un llamamiento a la responsabilidad y solidaridad de los jóvenes y también de sus familias, para que no bajen la guardia y que sigan cumpliendo las medidas de prevención, pues de este modo estaremos protegiendo a toda la sociedad. Ayer, según el Servicio de Epidemiología, se registraron las siguientes cifras en la región. El número de casos activos asciende a un total de 1.614 casos. Ayer se detectaron 125 casos nuevos, 37 en Cartagena, 18 en Murcia, 13 en Mazarrón, 6 en Molina de Segura y 5 en La Unión, el resto repartidos entre los diferentes municipios de la región. El número de ingresos por COVID aumenta hasta un total de 43 personas hospitalizadas. De ellos, 14 se hallan en las unidades de cuidados intensivos, cuya edad media oscila entre los 29 y los 55 años. Y así tenemos, por ejemplo, 29, 40, 46, 32, 52, 48 o 55 años, como les decía. De ahí la importancia de extremar las medidas porque el virus no respeta edades. Un fin de semana más sin tener que lamentar ninguna pérdida a causa del COVID y donde el número de pruebas realizadas en la región ascendía a 1.323.289. Este aumento de casos ha hecho que el nivel de alerta de la región, ajustado a la evolución del nivel de riesgo asistencial, pase a un nivel de alerta 2 medio. Este nuevo nivel no va a afectar a los eventos multitudinarios, por ejemplo, conciertos, que ya están planificados, pero sí que tendrán que presentar un plan especial de contingencia con obligación de llevar mascarilla, sobre todo porque en este tipo de eventos no está relacionado con los brotes de las últimas semanas. En cuanto a la situación municipal, durante esta semana el nivel de alerta es el siguiente. En un nivel de alerta 4 o muy alto, seguimos sin registrar en ningún municipio. En un nivel de alerta 3 alto, esta semana encontramos 13 municipios: Archena, Beniel, Cartagena, Jumilla, Librilla, Lorquí, Mazarrón, Molina de Segura, Mula, Torre Pacheco, Torres de Cotillas, La Unión y Yecla. Como se contempla en nuestro documento técnico, en este nivel 3 la hostelería reduce el aforo interior al 30% y se limitan los aforos de las celebraciones a un máximo del 30% del aforo del local, sin sobrepasar las 30 personas si el acto es en interior o el 50% del aforo con un máximo de 60 personas si es en el exterior. En un nivel de alerta 2 medio encontramos 20 municipios: Abarán, Águilas, Alcantarilla,
Los Alcázares, Alguazas, Alhama de Murcia, Bullas, Ceutí, Cieza, Fuente Álamo, Lorca, Moratalla, Murcia, Pliego, Puerto Lumbreras, San Javier, San Pedro, Santomera, Totana y Villanueva del Segura. Y por último, en un nivel de alerta 1 bajo, pues quedarían incluidos los 12 municipios restantes de la región. El Comité Técnico COVID, analizada la evolución epidemiológica y las cifras registradas en la región y cada uno de los 45 municipios, así como el avance progresivo en la campaña de vacunación, ha acordado mantener el resto de las medidas vigentes hasta ahora en la región de Murcia para seguir analizando la evolución de los casos y de los brotes detectados a lo largo de toda esta semana. Recordamos que el interior del ocio nocturno permanece cerrado en toda la región y pedimos que se cumpla la normativa vigente. Sin duda, la medida más eficaz para luchar contra la pandemia está siendo la campaña de vacunación que estamos realizando todas y cada una de las comunidades autónomas. La previsión de vacunas que se va a recibir esta semana es de 59.670 dosis de Pfizer, 20.000 de Moderna y 5.000 de Janssen. Esta semana tenemos citada a cerca de 140.000 personas para vacunación en la región de Murcia. Continuamos con la vacunación del colectivo de 30 a 39 años en todos los municipios que dispongan de agenda para primeras dosis. Comenzamos hoy mismo con el adelanto de la segunda dosis para aquellas personas entre 60 y 69 años que quedaron pendientes una vez autorizado el adelanto a las 8 semanas y, en concreto, para hoy hay citadas unas 7.000 personas a las que se les será administrada esa segunda dosis. La Consejería de Salud ha habilitado la web Murcia Salud para que aquellas personas que viajan al extranjero durante más de 3 semanas por motivos de estudios o trabajo puedan solicitar su cita para vacunarse. Según el informe de vacunación, la región de Murcia alcanza la cifra total de 1.425.362 vacunas administradas. El último informe del Ministerio sitúa a la región de Murcia con un porcentaje del 90,6% de personas mayores de 40 años con al menos una dosis y de un 74,1% con la pauta completa. Por último, en estos días tan calurosos, desde la Consejería de Salud queremos lanzar un mensaje de precaución ante la subida de temperaturas, recomendando extremar las medidas preventivas para evitar los posibles golpes de calor. Desde la Consejería se recomienda en estos días beber agua abundante, evitar practicar deporte en las horas centrales del día, optar por lugares bien ventilados y a la sombra y prestar especial atención a las personas mayores o en situación de dependencia y a los niños para evitar la deshidratación. Por ello también, y en atención a las previsiones de temperaturas para hoy, en el que hemos citado a 17.500 personas, se han priorizado los horarios de mañana para evitar las horas de máxima exposición al calor. Igualmente, en este sentido, pedimos que se respeten los horarios de cita preestablecidos para evitar esperas y colas innecesarias con estas temperaturas. Si todos cumplimos, la organización va a ser mucho más fluida y evitaremos una exposición mayor. Termino, a riesgo de ser reiterativo, con la recomendación a toda la población del uso correcto de la mascarilla en lugares cerrados, en espacios abiertos muy concurridos y en los que no sea posible mantener la distancia de seguridad. La verdadera solidaridad a la que me refería al inicio de esta intervención radica en ese uso correcto de la mascarilla, porque no solo nos protege a uno mismo, sino que protege a todos los que nos rodean, a quien tenemos enfrente o tenemos al lado. Sin más, pues quedamos a disposición de las cuestiones o preguntas que quieran realizar. Sí, buenas tardes, consejero. Yo le quería preguntar con respecto a los municipios. Ha dicho que no hay ningún municipio en nivel 4, muy alto, pero si no me equivoco, hay varios municipios que superan los 250 casos por 100.000 habitantes a 14 días. ¿No era ahí cuando se tenían que tomar determinadas medidas, como el cierre del interior de la hostelería? No sé si nos puede aclarar esa situación, porque creo que eran poblaciones como los Alcázares, Librilla y tal, ¿no? Y luego, con respecto a ese incremento de ingresos, esos 43 ingresados, ¿hay constancia de ingresados que se hayan, o sea, de personas ingresadas que estén vacunadas con su pauta completa y todo esto? Y en ese sentido, bueno, no sé si habría que hacer alguna reflexión a la prudencia también en ese sentido. Gracias. En cuanto al nivel 4, efectivamente tenemos alguna población, concretamente hay 3, que serían Torre Pacheco
que son Mazarrón y que es Librilla, pero se ha contemplado también lo que son el nivel de población y, sobre todo, dónde se focalizan fundamentalmente los contagios. Con lo cual, el Comité COVID, el Comité Técnico, ajustando a un escenario que ha cambiado totalmente con la vacunación y con los criterios que estábamos manejando, que vienen, digamos, un tanto anteriores, o no iba a decir desfasados, pero sí es cierto que no adaptados a la realidad actual, consideramos que no debíamos aplicar las medidas tal y como están contempladas en estos niveles, sino ajustarnos más bien a la capacidad de cada población para que determinadas actividades no tengan que verse perjudicadas, porque se concentran, como hemos dicho, sobre todo en celebraciones y en el ocio. Por tanto, hemos intentado no hacer más hincapié y, sobre todo, daño a actividades que pueden desarrollar perfectamente su labor y que, en cierto modo y mayoritariamente, están cumpliendo con las medidas. Y en cuanto a lo que me decía de los ingresos, no tenemos realmente datos exactos de los que puedan estar ingresados y que hayan sido vacunados, pero sí es cierto, y le tengo que decir, que tenemos personas vacunadas que se han contagiado. Y esto es innegable y, por tanto, debemos considerarlo, que por esa razón tenemos que ser prudentes, mantener las medidas de prevención y tener mucho cuidado, insistimos con la mascarilla, que es la mejor medida, para que no solo nos protege a nosotros, sino que estamos evitando que al ponernos la mascarilla contagiamos a las personas que tenemos enfrente. Sí, gracias. Le quería hacer un par de preguntas más sobre la variante Delta, si hay alguna novedad, es decir, si se ha detectado algún caso ya de la variante Delta, como en comunidades como la Comunidad Valenciana. Y luego, sí, con respecto a los brotes en locales de ocio, que la semana pasada nos informaron de 6 brotes, pues si hay algún brote nuevo o si hay novedades en esos brotes. Gracias. Bien, en cuanto a las variantes de Delta, la conocida como India, simplemente tenemos registrados los 2 casos que hemos informado ya con anterioridad y decirles que, en principio, sobre los casos que creo que la última rueda de prensa les informamos, pues seguimos teniendo la secuenciación de 576 casos de variante británica, 10 sudafricana, 24 brasileña y, bueno, esta variante nueva que ha irrumpido, el nuevo linaje de la variante colombiana con 144 muestras, pero que insisto y repito que es una variante que en principio está considerada por el Ministerio como de interés y que no parece que ahora mismo tenga mayor contagiosidad ni revista mayor gravedad. Y en relación a los brotes, pues sí decirle, por ejemplo, que se han detectado 2 brotes en Los Alcázares. Uno, como saben, los 2 son en ocio nocturno, 121 casos, y el otro con 41 casos confirmados. En La Manga también otros 2 brotes que se han detectado, uno con 55 casos también del ocio nocturno y otro con 31 casos debidos a la celebración de una boda. En Totana ha aparecido un brote con 13 casos en un bar, por tanto, en un lugar también, en cierto modo, de ocio. Mula, con 25 casos actualmente de una boda, y esto es más o menos lo que le podemos comunicar con los brotes actuales detectados en la región. Consejero, yo quería preguntarle sobre los ingresos en UCI. Si no he entendido mal, hay incluso un caso de 29 años, no sé si en UCI o en hospital, o es en UCI. Así es, un caso de 29 años. Y también saber si se ha llegado a plantear en la reunión del comité el establecer de nuevo toque de queda o pedirlo en la región de Murcia. Algunas comunidades ya se estaban pronunciando, no sé si en Murcia existe esa posibilidad. No hemos contemplado el toque de queda en la región de Murcia. Consideramos que hay otras medidas que se pueden ir adoptando. Y vuelvo a insistir, adaptándolas también a las nuevas circunstancias y al nuevo escenario con el que nos encontramos, con diferencia a las olas anteriores. Pasamos ahora a plantear las preguntas que nos remiten otros medios de comunicación. Radio Nacional quiere saber si se han detectado incumplimientos de las normas este fin de semana en las inspecciones que ha realizado Salud Pública. Bueno, tengo que decirle que se han abierto 2 expedientes, precisamente porque no se han cumplido las normas, y además pues se han aplicado también medidas correctoras en varios locales, ¿no? Salud Pública nos informa que ha hecho inspección sobre 24 establecimientos, pues fundamentalmente en salones de celebraciones y en locales de ocio nocturno. Onda Regional quiere saber si ya hay fecha aproximada para comenzar con la vacunación del grupo de edad comprendido entre los 16 y los 29 años.
lo está contemplando el comité, pero no cabe duda que dependemos de la disponibilidad de vacunas y que lo antes posible pues les informaremos en cuanto tengamos las previsiones. ¿Perdón? Sí. Un mensaje con respecto a esto. Yo creo que estaban hablando antes del tema de personas vacunadas que pueden haberse contagiado. Ahora mismo la medida fundamental es la vacunación y según estamos bajando en grupos de edad, lo que observamos es que personas citadas a veces no acuden a esa vacunación. Si queremos acabar cuanto antes entre todos con esto, por favor, apelamos a la responsabilidad, tanto con el uso de la mascarilla como, por supuesto, en que cuando se tenga la oportunidad de vacunarse, se vacunen. Perdonad que interrumpa, pero... No, muy bien. Tenemos otra pregunta de la agencia EFE que dice lo siguiente. Las 1.000 personas que están en cuarentena, ¿es posible poder garantizar que las respeten con el personal que hay contratado para su seguimiento? Totalmente. Los rastreadores están haciendo una labor encomiable y se les está haciendo el seguimiento a todas estas personas. Lo que pedimos también a las personas es que cumplan, sean responsables y cumplan su cuarentena, porque indudablemente el no hacerlo pues, puede originar contagio en otras personas. No hay más preguntas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.